Quiero que hagas algo por mí antes de empezar. Intenta recordar la última vez que los New York Knicks ganaron un campeonato. ¿Lo tienes? No te preocupes, casi nadie vivo puede. Porque para encontrarla hay que retroceder 53 años. 1973. Willis Reed cojeando hacia la cancha. Walt Frazier, un país sin internet, sin teléfonos en el bolsillo, sin la mitad de las cosas que hoy das por hechas. Desde esa noche, la ciudad más ruidosa del planeta se quedó muda en lo único que de verdad le importaba. 53 años de el año que viene, de bromas, de promesas rotas. Y entonces llegó 2026. Pero antes de contarte cómo termina, que quizás tú ya sabes cómo termina, déjame contarte algo rarísimo sobre este campeonato. En las finales, los Knicks jugaron 5 partidos. En los 5, perdieron el primer cuarto. En los 5, fueron por detrás por más de 10 puntos. En los 5, y aún así, levantaron el trofeo. Esta no es la historia de un equipo aplastante. Es la historia de un equipo que ganó yendo siempre por detrás. Y para entender cómo, hay que empezar por el único lugar donde podía empezar. El lugar donde nadie, absolutamente nadie, los veía llegar. The New York Knicks in Game 5 of the NBA Championship Final Series. Existe una regla en la NBA de la que ya hemos hablado en este canal. No está escrita en ningún reglamento, no la vas a ver en ninguna pizarra, pero pregúntale a cualquiera que sepa de baloncesto y la conoce de memoria. La formuló Phil Jackson. 11 anillos de campeón, probablemente el hombre que más sabe de ganar en la historia de este deporte. Y la regla es tan simple como brutal. Si un equipo no consigue ganar 40 partidos antes de perder 20, no es un verdadero candidato al título. Así de claro, no importa lo bien que se vea por momentos, no va a ganar nada. ¿Y sabes cuántos campeones se atrevieron a desmentir esa regla en casi medio siglo? Un puñado, apenas un par de manos contadas de equipos en más de 40 años. La regla, casi siempre, tenía razón. Ahora déjame contarte cómo iba la temporada de estos Knicks. A finales de diciembre tenían 23 victorias y 9 derrotas. Iban volando, iban camino directo a adentrar ese club selecto de los candidatos de verdad. Y entonces se cayeron por un precipicio. 2 victorias en 11 partidos, una caída libre, sin red. El golpe final fue una derrota en la prórroga frente a Indiana que los dejó en 34-20. 34-20. Acababan de incumplir la regla de Phil Jackson por un solo partido. Y según esa regla, su candidatura al título estaba oficialmente muerta. Terminaron la temporada con 53 victorias y 29 derrotas. Terceros del este. Un equipo correcto. Un equipo bien. De esos que dan para ilusionarse en abril y para sufrir en mayo. ¿Y de quién hablaba el mundo del baloncesto mientras tanto? De Oklahoma, los campeones vigentes. De Boston, de San Antonio y de esa criatura imposible de 2 metros 24 que tenían en el centro. Los Knicks no eran el favorito, tampoco el segundo. Te voy a decir algo que cuesta creer. No era ni siquiera el cuarto equipo más temido de su propia conferencia. En las casas de apuestas, antes de los playoffs, apostar por el título de los Knicks te pagaba 22-1. 22-1 es la cuota que se le pone a un imposible. Nueva York no estaba en la conversación. Nueva York era, como mucho, una nota a pie de página en la historia que todos los demás estaban escribiendo. Y durante las primeras semanas de playoffs, esa nota a pie de página pareció completamente justa. Primera ronda, enfrente, Atlanta. Sobre el papel, un rival al que los Knicks deberían superar sin demasiados sustos. Sobre el papel, segundo partido de la serie en casa, en el Madison Square Garden con su gente detrás. Derrota, por un punto. Tercer partido, esta vez en Atlanta. Derrota, otra vez, por un punto. 2-1 abajo. Y en Nueva York, el aire empezó a oler a algo muy familiar, porque en esa ciudad el desastre tiene un olor propio y los aficionados, que han sufrido demasiado, lo reconocen al instante. Aquí es donde esta historia da su primer gran giro, pero no como te lo imaginas. No hubo un discurso épico en el vestuario, no hubo lágrimas, ni un capitán golpeando la pizarra, ni música de fondo creciendo poco a poco. Hubo una sala a oscuras, una sesión de video, el día que separaba el tercer partido del cuarto. Y hay que detenerse un momento en el hombre que estaba al frente de esa sala, porque casi todo el mundo pensaba que era, precisamente, la persona equivocada. Se llama Mike Brown. Cuando los Knicks lo contrataron, mucha gente lo tomó por un error. Venía a sustituir a Tom Thibodeau, un entrenador de intensidad pura, de mandíbula apretada, y Brown parecía justo lo contrario, tranquilo, de voz suave. Lo que pocos recordaban es que ese hombre tranquilo se había pasado la vida entera alrededor de campeones, incluido un tiempo como asistente en los Warriors, aprendiendo de memoria una forma de atacar basada en el movimiento constante, en pasar y cortar sin parar. Y en esa sala oscura, Brown congela una imagen del partido anterior. En la pantalla, una jugada concreta. Karl Anthony Towns, su gran fichaje, tenía que subir a poner un bloqueo, y se había quedado plantado en una esquina, simplemente mirando. Brown lo observa y le suelta apenas un puñado de palabras. ¿Quieres el balón? ¿Qué haces ahí? Silencio incómodo en la sala. Y entonces Brown hizo algo que nadie esperaba. En lugar de exigirle a Towns que peleara más, que corriera más, que se esforzara más, le dio las llaves del equipo. Convirtió a su pívot en su base. Un hombre de 2 metros 13 dirigiendo el ataque, votando, leyendo la defensa, repartiendo asistencias, jugando en el fondo como Magic Johnson, que no por casualidad es su ídolo. Por eso lleva el número 32 en la espalda. Y de repente encajó. Todo encajó. Cuarto partido. Victoria.
Quinto partido, victoria. Sexto partido, 140-89. Una paliza de 51 puntos que cerró la serie y mandó un mensaje al resto de la liga. La desesperación de ir 2-1 se había transformado en otra cosa por completo. Se había convertido en una racha, y esa racha, en ese momento, apenas estaba empezando a calentar motores. Segunda ronda, Filadelfia. The Celtics host the 76ers. Our coverage brought to you by Kia. Y presta atención a esto, porque importa. Filadelfia no era un rival cualquiera. Venía de hacer lo imposible, de eliminar en la primera ronda a Boston, el gran favorito del este. Una de las grandes bestias de la conferencia acababa de caer, y el camino, de repente, parecía abrirse un poco para los Knicks. Llegaron y barrieron. 4-0, ni un solo partido perdido. A un rival que venía de tumbar al favorito. Lo despacharon sin despeinarse. Y aquí parece una de las verdades más crueles de este deporte. Una que nadie te explica de ni. Puedes ganarlo absolutamente todo y aún así no convencer a nadie. Los Knicks barrieron a Filadelfia y la conversación nacional no se movió ni un milímetro. Ni uno. Siempre había un sí, pero el verdadero campeón va a salir del oeste. Sí, pero es suerte. Sí, pero espera que jueguen con alguien serio. Para entonces los Knicks llevaban 7 victorias seguidas en playoffs y pronto serían muchas más. Estaban construyendo partido a partido la mejor defensa de toda la postemporada. En aquellos playoffs no había un solo equipo que permitiera menos puntos que ellos. Lo estaban haciendo todo bien, todo. Y casi nadie se estaba molestando en mirar. Así que los Knicks hicieron lo único que estaba en sus manos, seguir ganando y esperar a que el ruido, tarde o temprano, no tuviera más remedio que callarse. Final de la conferencia este, la antesala del último escalón. Enfrente, Cleveland. Y Cleveland daba miedo de verdad. Venía de tumbar a Detroit, que había sido el mejor equipo del este durante toda la temporada regular. Con 61 victorias, Cleveland llegaba encendido, lanzado, peligrosísimo. Los Knicks los barrieron también, 4-0, otra vez. 2 rondas consecutivas sin perder un solo partido, 2 escobas seguidas. Y con esa última victoria, Nueva York volvía a unas finales de la NBA por primera vez desde 1999. Déjame repetirlo, porque es fácil que se te escape. 1999. Hacía 27 años. Hay muchísima gente viendo esta historia que en 1999 ni siquiera había nacido. Una generación entera de aficionados de los Knicks que jamás, ni una sola vez en toda su vida, había visto a su equipo jugar por el título. Y aún así, la frase no cambiaba. Seguía siendo la misma de siempre. El campeón va a salir del oeste. 13 victorias consecutivas en playoffs. Récord absoluto de la historia de la franquicia. 2 series barridas seguidas. Una máquina perfectamente engrasada. Y todavía los trataban como a los invitados incómodos de una fiesta que, según todo el mundo, no era suya. Habían cruzado el umbral. Estaban, por fin, donde no habían estado en 27 años. Pero al otro lado de ese umbral, los esperaba algo que, para casi todos, sencillamente no se podía vencer. Y aquí tengo que parar la historia un momento. Necesito frenar, porque si seguimos corriendo, te vas a perder lo más importante. Para entender la barbaridad que estaba a punto de pasar en esas finales, primero tienes que entender de dónde salía este equipo. Porque esto no fue magia, esto no cayó del cielo un día para otro. Esto se construyó, pieza por pieza, cambio por cambio, a lo largo de varios años. Todo empezó en 2022, un base de 1.88, al que Dallas, su equipo de entonces, literalmente, se rió de él por querer una extensión de 4 años y $55.5 millones, decidió firmar por Nueva York. Se llamaba Jalen Brunson. Brunson había sido elegido en la segunda ronda del draft, selección número 33, 1.88 m, midiéndolo con generosidad. Hubo quien lo describió sin maldad, pero sin piedad, como un jugador de baloncesto atrapado dentro del cuerpo de un contador. Nadie, el día que firmó por los Knicks, pensó que estaba firmando un futuro MVP de las finales. Nadie. Después fueron llegando los demás. Josh Hart, su amigo y compañero de la universidad. OG Anunoby, un muro defensivo nacido en Londres. Luego, en un movimiento mayor, cambiaron a Julius Randle por Karl Anthony Towns. Y más tarde, otro todavía más atrevido. Entregaron una montaña de futuras selecciones de draft para arrancarle a Mikal Bridges nada menos que al equipo de enfrente, a los Nets. Dentro de todo esto había un hombre, Leon Rose, el presidente. Y Rose no construyó este equipo como lo hicieron Oklahoma o Boston, con paciencia, draft y años de espera. Lo construyó a base de teléfono, de trueques, de apuestas arriesgadas, tanto que de su grupo de titulares apenas un par de jugadores secundarios habían llegado por la vía del draft. Al resto, a las piezas grandes, las trajo a golpe de intercambio. Y cuando además despidieron a Tom Thibodeau y trajeron a aquel entrenador tranquilo del que ya te hablé, Mike Brown, casi todo el mundo lo interpretó como un paso atrás. Lo que la gente olvidaba era su currículum. Brown había llevado a un LeBron James jovencito hasta unas finales y había formado parte de
4 equipos campeones como asistente. 1 con los Spurs de Greg Popovich, 3 con los Warriors de Steve Kerr. No era un premio de consolación, era un hombre que sabía exactamente cómo se construye y cómo respira un campeón. Y ahora mismo a este equipo, de verdad, míralo bien, jugadores nacidos en 4 países distintos: Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Y entre ellos, hombres que defienden además las camisetas de República Dominicana, de Filipinas, de Puerto Rico, de Polonia. Un vestuario que era, literalmente, un pequeño mapa del mundo metido en un mismo banquillo. Ninguno de ellos, por separado, era suficiente para ganar algo importante. Ninguno era de esos llamados a cargar con un equipo entero sobre los hombros durante una temporada completa. Pero juntos eran un problema que nadie supo resolver a tiempo. Y recuerda bien esto, porque va a importar hasta el último segundo de esta historia. Lo de los Knicks nunca fue la hazaña de un solo hombre, nunca, hasta que, una noche concreta, durante 48 minutos, no tuvo más remedio que serlo. San Antonio, los Spurs. El futuro del baloncesto hecho equipo. En el centro de todo, Víctor Wembanyama, 2 metros 24 de estatura. Un jugador que, siendo sinceros, no debería existir. Tapona, anota desde afuera, corre el campo entero y se mueve como si las leyes de la física fueran, para él, una sugerencia amable y no una obligación. Y estos Spurs acababan de hacer algo que helaba la sangre. En la final del oeste se habían cruzado nada menos que con Oklahoma, los campeones vigentes, el equipo del jugador más valioso de la liga, un base que venía de ganar ese premio 2 años seguidos, y los Spurs los eliminaron en el séptimo partido. En cancha rival, dejaron a la gran estrella de Oklahoma tan agotada, tan sin gasolina, que en el último cuarto de aquel séptimo partido apenas se atrevió a intentar 2 tiros, con un campeonato entero en juego. Estos Spurs, además, cumplían la regla de Phil Jackson con muchísima holgura. A ellos les bastaron 16 derrotas para alcanzar las 40 victorias. Eran, en todos los sentidos, exactamente lo que un campeón debía hacer. Eran los favoritos, con claridad. Y enfrente llegaban los Knicks, una vez más, en el papel que les había tocado durante toda la temporada, el de los underdogs, el de que no pertenecían. Todo olía inevitable, como si el guión ya estuviera escrito de antemano, como si solo faltara la coronación oficial de Wembanyama y a Nueva York le hubieran asignado el papel de invitado que aplaude educadamente desde su asiento, mientras otro levanta la copa. Había incluso un detalle casi cruel escondido en todo esto. Un jugador llamado Jeremy Sochan, al que a San Antonio había traspasado a Nueva York unos meses antes, iba a tener la oportunidad de ganar un anillo, precisamente contra su antiguo equipo, pero hay algo que las casas de apuestas, con todos sus números y todas sus cuotas, no saben medir, y los Knicks llevaban toda la postemporada, partido tras partido, demostrando exactamente qué era ese algo. Primer partido de las finales, en San Antonio, en casa del favorito. Y pasa lo que nadie tenía en sus planes. Los Knicks van por detrás durante buena parte del partido y ganan 105-95. Segundo partido, otra vez en San Antonio, otra vez remando desde atrás y otra vez ganan, esta vez por el margen más fino que existe, 105-104. Un punto, 2-0, en pleno territorio del Rey. Los Knicks habían robado los 2 primeros partidos en la cancha del favorito y de golpe la serie entera se puso al revés. Cuando la acción viaja a Nueva York, el Madison Square Garden ruge como no rugía en una generación entera. La ciudad, por fin, se atreve a soñar en voz alta. Y entonces, tercer partido. Los Knicks pierden. La racha de 13 victorias seguidas se acaba justo ahí. Y por las rendijas del Garden vuelve a colarse ese silencio incómodo. Esa vieja sensación de ya estamos otra vez. Cuarto partido. Y aquí, amigo mío, es donde esta historia deja de ser simplemente una buena historia y se convierte directamente en leyenda. Al llegar al descanso, los Knicks pierden por 27 puntos. 27. En su propia casa. En unas finales por el campeonato. Y todavía va a peor. En el tercer cuarto llegan a estar 29 abajo. El Garden enmudece por completo. Y en ese momento, todo el mundo dentro de ese pabellón está pensando exactamente lo mismo. Se acabó. Serie empatada a 2. El impulso se va entero para San Antonio. La carroza, a medianoche, vuelve a convertirse en calabaza. Entonces los Knicks hicieron lo que habían hecho durante toda la postemporada. Lo único que parecían saber hacer cuando todo estaba perdido. Remontaron. En poco más de 21 minutos de juego, le pasaron por encima a San Antonio, con un parcial demoledor, 55-25. Borraron 29 puntos como quien borra una pizarra con la manga. Fue la mayor remontada para ganar un partido en toda la historia de las finales de la NBA. El récord anterior llevaba intacto 78 años. 78, y el desenlace fue de cuento. Queda un segundo y 2 décimas en el reloj. OG Anunoby, el muro nacido en Londres, caza un rebote ofensivo y deja el balón dentro justo a tiempo. 107-106, victoria. Y en mitad de aquel caos, de aquel ruido ensordecedor, de aquella locura que nadie en el planeta podía creer, algo se encendió por dentro en Jalen Brunson. Algo que, sin que nadie lo supiera todavía, llevaba prácticamente 30 años esperando el momento exacto de salir. Game 5, de vuelta en San Antonio. El partido por el campeonato. A falta de 8 minutos, pierden 83-73. Lo que pasó después no lo decidió un equipo, lo decidió un hombre,
Jalen Brunson, el chico que Dallas dejó marchar, la selección número 33. El contador de 1,88 m anotó 13 puntos seguidos, 13, él solo, mientras Towns se iba eliminado por faltas con apenas 2 puntos. Mientras sus compañeros fallaban una y otra vez, Brunson se echó al equipo entero a la espalda y lo hizo sobre un pie lesionado. Había caído sobre el pie de Wembanyama un rato antes. Brunson gets into this three-point shot right here. There's no doubt he takes away his space on a closeout. It's going to be a flagrant. No salió, siguió jugando, 45 puntos, la mayor anotación de un Knick en unas finales de la historia, 15 de ellos en el último cuarto, una actuación que, dicen los que saben, solo Michael Jordan había firmado antes, 45 puntos, de visitante, en el partido que cierra un campeonato, 94-90, final del partido, 53 años, medio siglo de espera, de bromas, de temporadas tiradas a la basura, ¿será el año que viene? Se rompieron en una sola noche de junio, en una cancha de Texas. Jalen Brunson, MVP de las finales, por unanimidad. Todos los votos. Apenas el cuarto jugador elegido en segunda ronda en lograrlo en toda la historia. Y uno de los otros tres se llama Willis Reed, el mismo que cargó a estos Knicks la última vez, hace 53 años. El círculo se cerró, y los Knicks, el equipo que rompió la regla de Phil Jackson, el equipo que iba por detrás de los 5 partidos de las finales, se coronaron de la forma más suya posible, ganando una última vez desde atrás. Y entonces Nueva York hizo, por fin, lo que llevaba 53 años sin poder hacer. Salió a la calle a celebrar. Hay un lugar en el Bajo Manhattan llamado el Cañón de los Héroes. Es un tramo de calle reservado para muy pocos, para los astronautas que vuelven del espacio, para los soldados que vuelven de la guerra, para los campeones. Y ese día se llenó de papelitos cayendo del cielo, de confeti, de una marea humana hasta donde alcanzaba la vista, de un naranja y un azul que no se veían así, juntos y felices desde que tus abuelos eran jóvenes. Y si te paras a mirar de verdad esa multitud, entiendes que esto no se trataba solo de baloncesto, porque en esa calle había abuelos que esperaron, literalmente, toda su vida por dejar este único día. Personas que nacieron, crecieron, envejecieron y nunca dejaron de creer. Había padres subiendo a sus hijos sobre los hombros, no solo para que vieran mejor, sino para poder decirles, dentro de 20 años, yo estuve ahí, tú estuviste ahí, conmigo, recuérdalo. Y había mucha gente que nunca, jamás, en toda su vida, había visto a los Knicks ganar absolutamente nada. Para ellos, esto no era un campeonato más, era el primero, el único, porque al final, como te decía, esto nunca fue solo de baloncesto, fue medio siglo de fe, puesta a prueba hasta el límite. Fue una ciudad entera que se negó, tercamente, dolorosamente, casi sin razones para hacerlo, a dejar de creer en un equipo que le había dado muy pocos motivos para seguir creyendo. Y fue, sobre todo, la misma lección que estos Knicks repitieron noche tras noche, remontada tras remontada, hasta grabársela a fuego a toda una ciudad. Que ir por detrás no es lo mismo que estar acabado, que estar contra las cuerdas no es, ni de lejos, lo mismo que estar vencido. ¿Te acuerdas de lo que te pedí al principio de todo esto? Que intentaras recordar la última vez que los Knicks fueron campeones, que rebuscaras ese recuerdo lejano, en blanco y negro, a 53 años de distancia, pues ya no hace falta, ya no tienes que viajar tan atrás, ya no tienes que rebuscar entre fotografías antiguas. Ahora la respuesta es mucho más sencilla y mucho más reciente. La respuesta es 2026, el año en que los que no pertenecían a la conversación se quedaron absolutamente con todo.